Hola, soy Mike. A poco que me sigas, imagino que ya sabes que mi película favorita de toda la vida es Scream, porque es una película que a mí me marcó muchísimo. Scream marcó muchísimo a una generación y fue a finales de los 90 que Scream consiguió revitalizar un género que aparentemente estaba muerto, que era el género de terror, especialmente su género slasher. Gracias a Scream surgieron una infinidad de productos intentando copiar la fórmula, secuelas de la propia Scream, en definitiva un montón de películas que intentaron repetir el éxito que tuvo Scream. Muchas de ellas lo tuvieron, otras no tanto, pero sí que es cierto que muchas de ellas a mí me marcaron junto a Scream, fueron la base que forjaron mi pasión por el cine de terror y en especial el subgénero slasher. Cuando todas estas películas empezaron a reventar las taquillas de todo el mundo, yo era muy pequeño, mis padres jamás me compraron estas películas, evidentemente. Tuve que verlas por mi cuenta, tuve que grabarlas por mi cuenta, un poco de manera furtiva. Gracias a esto, estas películas me marcaron de pequeño y yo hoy quiero compartir un momento de nostalgia pura enseñando estas películas en VHS, un formato en el que yo jamás las he tenido. Gracias a Wallapop, bendito Wallapop, las he podido conseguir y las quiero enseñar hoy aquí. La primera, evidentemente, y como no puede ser otra, fue la que lo inició todo, que es Scream. Una caja igualita a esta, exactamente igual a este VHS. A mí me lo dejó un amigo en el colegio y yo esta película no sé si la vi infinidad de veces, ya no solo yo, es que encima yo me la llevaba a casa de mis compañeros del cole y se la enseñaba. Poco tengo que decir de esta película más que marcó toda una generación, como ya digo, a mí quizá me pilló muy pequeño, pero eso no impidió que con el paso de los años yo pudiera disfrutar de ella, consiguiera apreciarla, ver el valor que tiene, lo que supuso para un género y lo que supuso para toda una generación, vuelvo a decir, porque esta película es muy importante y es una de las películas más importantes de los 90, independientemente del género, evidentemente en el género de terror especialmente, pero es una película de las más míticas e icónicas de los 90 junto a su secuela, con la cual vamos a seguir. Scream 2. Esta maravilla la tenía yo grabada y también la vi una infinidad de veces. Es una secuela buenísima. Es una película que yo creo que a todos los fans del género y de la saga nos gusta y la probamos como una grandísima secuela. Esta película también me marcó muchísimo y recuerdo que yo la veía a escondidas a las 12 de la noche. La disfruté muchísimo. Me hace muchísima ilusión tenerla en VHS, en serio. Y evidentemente para cerrar el ciclo de Scream tenemos Scream 3, solamente la he podido conseguir en este formato, no me gusta mucho pero bueno. Y esta sí que es verdad que fue creo que la primera que vi entera, yo no entendía la trama al principio, yo no sabía de qué iba nada, a mí me cautivó y con el paso de los años sí que es cierto que es la que menos me gusta, pero en su día también me marcó muchísimo y me alegró muchísimo de tenerla. Dejando de lado la saga Scream, un año después del estreno de la primera nos llegó otra película completamente similar, de hecho con el mismo guionista, Kevin Williamson, que fue también un bombazo y un exitazo. Quizá no tiene la misma reputación o el mismo nombre, digamos, pero también fue un pelotazo, reventó las taquillas, también tuvo una secuela y no es ni más ni menos que Sé lo que hiciste el último verano. Otra película maravillosa de mi infancia, yo la defenderé siempre, sé que hay mucha gente que no le gusta esta película, a mí me encanta, siempre la defenderé y gracias a esta película durante muchísimos años fui fan acérrimo de Jennifer Love Hewitt, que bueno, la verdad que como actriz tiene una carrera bastante irregular, pero a mí me gustó muchísimo. También está Sarah Michelle Gellar, que era muy popular por entonces y yo creo que es una peli muy disfrutable, ya digo, de mis favoritas y sin duda me hace muchísima ilusión, al igual que el resto, tenerla. Y como bien he dicho, debido al éxito y al boom que supuso Sé lo que hicisteis el último verano, nos llegó una secuela, inevitablemente, aún Sé lo que hicisteis el último verano, también protagonizada por Jennifer Love Hewitt. Una historia bastante más floja,
la verdad, bastante más vaga, no tenía grandes pretensiones, lo único que quería era entretener, hacer uso de la fórmula que funcionaba en esos entonces, que era un asesino, matar, muertes, gore y sin más, la historia quedaba en un segundo plano. Con el paso de los años hay poca gente que le tenga estima a esta película, esto me parece feísimo, por cierto, la contraportada, que lo puedo entender, ya digo. Pero yo esta película también la vi bastante de pequeño, también la tenía grabada en vídeo y la vi bastantes veces y la disfrutaba bastante. Bueno, y después de Sé lo que hiciste ese último verano y de Scream y del exitazo que fueron las dos cintas, las productoras sabían lo que quería el público, trajeron otro grandísimo éxito que fue Leyenda Urbana. En este caso, con otro asesino en serie que mataba en función a leyendas urbanas o imitando leyendas urbanas. La verdad que unos asesinatos muy heavy, muy gore, muy bien realizados, y a mí probablemente sea lo que más me gusta de la película, porque los personajes, bueno, ni fu ni fa. Utilizó bastantes estrellas del momento, a día de hoy son bastante potentes, como Jared Leto, como Tara Reid, es broma. Y yo creo que esta película funcionó también bien. Quizá tampoco tiene hoy en día la reputación o el buen nombre que pueda tener Scream, pero es un producto que se deja ver, es bastante entretenida, a mí me gusta personalmente bastante. También tuvo sus secuelas que son, bueno, bastante olvidables, por no decir otra cosa. Pero esta primera Leyenda Urbana es un peliculón, a mí me gusta muchísimo y la disfruto mucho siempre que la veo. Y otra película que nos trajo esta vorágine de terror teen de los 90 no es ni más ni menos que The Faculty, otro peliculón que a mí me gusta muchísimo. Es que yo todas las películas que estoy enseñando me gustan muchísimo porque, vuelvo a repetir, me marcaron muchísimo en una época de mi vida. De hecho, también es de Kevin Williamson, que a finales de los 90 era el mandamás porque todo lo que escribía era un éxito. Aquí el concepto de Psycho Killer lo descartaron y la orientaron a un género más próximo a la ciencia ficción. Como una versión teenager de la invasión de los ladrones de cuerpos, en un instituto con los profesores, tal, también con estrellas del momento. La verdad que el casting aquí, los personajes sí me gustan, creo que están muy bien desarrollados. La película tiene un ritmo bestial, es súper divertida y hay que verla. Y ya para terminar voy a enseñar una que se sale por completo del molde, digamos, que habían construido las otras de asesino en serie, de alienígenas, para llevarnos a un concepto que fue muy experimental, también a finales de los 90, y que acabó siendo un bombazo, y con el paso de los años creó escuela y creó fórmula para otros productos que han acabado siendo también un éxito, y no es ni más ni menos que El proyecto de la bruja de Blair. Esta también es de la colección que vino con el periódico. Esta película quizás sea la que a mí menos me gusta o quizá la que yo guardo menos cariño con respecto al resto. También es que la estética o el subgénero que trata es completamente diferente. Y no diré que sea una mala película, de hecho la campaña publicitaria en su día de esta película quizás sea de las mejores que se han hecho jamás, porque la vendieron como que lo que ocurría aquí pasó de verdad y que esta película, los sucesos que había aquí, fueron rescatados de las grabaciones que se consiguieron, cuando es mentira, evidentemente estaba todo grabado como parte de una película y un guión. Gracias a eso fue un exitazo y yo creo que es otra peli bastante importante de los 90, ya digo, aparte de por el concepto que tiene de grabación y del método que utilizaron para grabarla. También marcó bastante a la generación de finales de los 90 y yo creo que merece la pena echarle un vistazo porque es otra película súper importante de la década y creo que también tuvo una secuela, la cual ni siquiera he visto, y un remake puede ser.
estas son todas las películas que surgieron a finales de los 90 gracias al exitazo de Scream y de sus secuelas. Gracias a esa fórmula y a esa cantidad de películas de ese subgénero que empezaron a realizarse en esa época, muchas otras sagas que ya estaban muertas aprovecharon el tirón para traer productos de nuevo, como fue el caso de Halloween H20, la novia de Chucky, de Muñeco Diabólico, que no las he incluido porque al final son secuelas y no son productos nuevos meramente, pero que personalmente me gustan muchísimo también porque supieron coger por completo la esencia de esas películas que se estaban realizando. Evidentemente fueron un exitazo brutal que las hizo continuar con más secuelas, porque al final es lo que importa, pero en su conjunto todas ellas son productos muy disfrutables que yo creo que todos los que somos fans del género slasher las disfrutamos todas. Así que nada, decidme qué os ha parecido el vídeo. Si os gustan estas películas, dejádmelo en los comentarios. Si se os ocurre otras que quizá yo no he mencionado, me lo podéis recordar también en los comentarios. Suscribíos al canal para más contenido de este estilo y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.